Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de En Cámara de Llamadas, como ya sabéis, vuestro podcast semanal dedicado al mundo del atletismo. Nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes, en Spotify y desde ya también canal de YouTube para que podáis escuchar todos los programas, ya están subidos. Así que ya no tenéis excusa para escuchar En Cámara de Llamadas. También nos podéis seguir en redes sociales, @ecllamadas en Twitter y también en Facebook si nos buscáis, también aparecemos. Una semana convulsa dentro del mundo del atletismo. La IAF anunciaba la nueva reglamentación de la Diamond League. En ella se cargaba de lleno 4 pruebas que no van a aparecer en el año 2020. El 200, el triple salto, el disco y los 3000 obstáculos. Grandes estrellas que se quedan fuera de esta competición, de esta cita a lo largo del año. 14 competiciones, 14 citas a lo largo de todo el mundo que han alzado la voz. Esto ha provocado que incluso ya se ponga en marcha una asociación de atletas de cara a defender sus derechos. Tendremos debate, vamos a hablar con uno de los grandes del atletismo español, un atleta que en los mundiales de Doha fue finalista, que ha batido el récord de España en numerosas ocasiones, hasta en 4 veces en este año 2019, y que en su prueba, el lanzamiento de martillo, ha rozado los 80 metros, siendo el tercero en el ranking mundial de la temporada. Javier Cienfuegos va a estar aquí debatiendo sobre este tema, su prueba que ni estaba ni va a estar en la Diamond League, y también un colaborador ya habitual del programa, atleta también, como es Ignacio Sarmiento. Así que, un momentito y comenzamos el debate. Javier Cienfuegos, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Ignacio Sarmiento, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, pues hoy un debate interesante de lo que se está pulsando en la calle, porque la decisión de la IAF de cargarse, por así decirlo, 4 pruebas de la Diamond League está trayendo cola. ¿Cómo lo lleva un atleta internacional donde su prueba ni está en la Diamond League ni se la espera? Pues la verdad que ahora me sorprende, ¿no? Todo el revuelo que se está montando. El martillo de todas las ediciones de la Golden League, como era antiguamente, entraba bastante pocas veces y después cuando se transformó a Diamond League ni siquiera estuvimos dentro. Entonces, obviamente no se formó tanto revuelo. Sabemos que dentro del atletismo una de las pruebas menos vistosas siempre ha sido el lanzamiento. Si ya hacíamos martillos, pues menos todavía, ¿no? Entonces ahora sí que es verdad que con todas las pruebas que han sacado del calendario, pues claro, se ha formado un revuelo tremendo. Y además, atletas de la categoría como Christian Taylor, que ahora, pues bueno, ¿no? Estamos viendo en las redes sociales la plataforma que quieran hacer como un sindicato de atletas, y bueno, me parece perfecto, ¿no? Pero yo creo que ese sindicato de atletas referente al martillo pues llega un poco tarde. Nosotros obviamente vamos a apoyarlo, pero sí que es verdad que sobre la mesa me consta que, por ejemplo, Pavel, 4 veces campeón del mundo, pues ya ha dicho en la Comisión de Atletas de la Europea que nosotros vamos a apoyarlo, pero que esta voz pues, se tuvo que hacer antes, ¿no? Cuando el martillo y el 10.000 pues se sacaron de ese circuito. Bueno, porque Nacho, esto era algo que en otros deportes ya existía, ¿no? Esa comisión o esa asociación de atletas de cara a defender los derechos que tienen los al finales protagonistas de este deporte. Sí, bueno, pues está claro que al final es interesante, ¿no? La creación de una organización, una asociación un poco al margen de la IAF, bueno, de World Athletics ahora, Sí, y, luego y que, y, hablaremos del cambio de nombre que también y- tiene tela. y que defienda, pues que defienda los intereses de los atletas y que sean ellos mismos, ¿no? Los que puedan coger un poquillo, digamos, de forma vulgar, coger un poquillo por los huevos, ¿no? A la IAF, en cierto modo, y hacerles ver que los cambios que están realizando no son del agrado de los protagonistas del atletismo, que son los propios atletas. Como has dicho, pues hay otros deportes, pues me viene a la mente
quizá la más famosa es la asociación de jugadores de la NBA, por ejemplo, ¿no? Que siempre hemos visto los típicos lockouts, las típicas huelgas que organizan cuando la propia NBA tomaba decisiones en cuanto a salarios o en cuanto al calendario de partidos que no eran del gusto de los jugadores. Tenían esa herramienta, ¿no? para meter presión. Igual esta idea o esta asociación que parece que está tomando forma, pues puede ser un espejo, ¿no? de esas asociaciones que hemos visto en otros deportes. Bueno, vamos a repasar para que nuestros oyentes, que seguramente ya conocen todo lo que conlleva este cambio en la reglamentación de la Diamond League, pero la IAF no es que proponga, es que directamente ha impuesto que pruebas como el 200, 3000 obstáculos, el triple y el disco estén fuera de todo lo que es la Diamond League, después de haber, según ellos, hecho un estudio y haber puesto que esas eran las pruebas menos seguidas. Aparte, quieren imponer un formato de únicamente 90 minutos, hora y media de duración, que sería lo que se echaría en televisión, porque quieren hacer un formato más atractivo para la gente que no sigue el atletismo, que pueda seguir el atletismo. Y aquí mi pregunta para ambos. ¿Por qué esto realmente va a atraer a más gente o realmente lo que va a producir es un rechazo de la gente que ya sigue el atletismo? Pues aquí yo creo que es un rechazo, más que nada porque yo creo que los propios atletas, los primeros, nosotros somos perfectamente conscientes que ya dentro del atletismo existen, llamémosle niveles de, no sé, el que está dentro del mundo del atletismo sabe perfectamente que en un meeting, pues a un velocista, por ejemplo, el 100 metros, que es lo que más vende, pues obviamente los cachés que tienen son mucho más altos que un lanzador, ¿no? Hoy ya no nos ponemos... Se están cargando también una prueba de velocidad, el 200. Sí, como es el 200. Sí, por eso te digo que yo creo que esto es algo que un poco sin cabeza. Yo creo que los atletas, cuando queremos ver atletismo, o el aficionado al atletismo, queremos ver atletismo, la temporada es muy corta, nos pegamos sin ver el circuito meses, y entonces pues yo creo que esto, yo creo que crea rechazo, ¿no? Porque al final yo creo que tienen los atletas, que tienes atletas de los mejores de la historia que no van a competir en el mejor circuito mundial, y yo creo que al final pues esos atletas perderán fuerza mediáticamente. Y de hecho, de los atletas que más fuerza tienen mediáticamente, que hay muchos que son saltadores de triple y lo estás quitando de en medio, pues bueno, yo creo que es que no se siguen porque la realización que te dan de las Diamond League, pues bueno, es bastante penosa, ¿no? Entonces no puedes seguir concursos, no puedes seguir prácticamente todo lo que no sea carrera no lo puedes seguir a través de la televisión, siempre tenía que ser por internet. Entonces pues yo creo que si se trabaja en esas cosas, pues sería muchísimo más atractivo de lo que es ahora. Claro, porque el formato televisivo, como ahora mismo lo entendemos, efectivamente siempre se está primando las carreras y si acaso esta manera que meten los concursos a capón, en diferido, después de que ya todo el mundo se haya enterado por internet de lo que ha pasado, que al final luego también para los propios comentaristas, como yo en este caso, también es complicado, ¿no? Hacerlo ver, porque claro, te meten un salto que ya sabes lo que sucede, pero tienes que hacer como que no lo sabes, pero el espectador lo sabe. O sea, realmente la solución, y aquí ya propongo, ¿no? A ver qué os parece, podría venir no tanto en tocar lo que es la esencia del atletismo y cargarse pruebas, sino en la manera en la que hay que ofrecer ese producto al espectador. Sí, así es. Bueno, yo la verdad es que como... Igual tirando un poco de clásico y romántico del atletismo de toda la vida, no sé si los espectadores, pues los potenciales espectadores de atletismo que no son consumidores habituales, pues se pueden ver beneficiados por estos tipos de cambios que lleva haciendo la IAF, no solo este último, sino pues lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Los formatos cambiando la esencia de las pruebas, el número de nulos, la duración de las mismas, haciendo que se elimine gente en mitad de una prueba de medio fondo cada vuelta. No sé realmente los estudios que han realizado y si esos cambios están dando fruto o si lo van a dar, pero yo tengo claro que a la gente que nos gusta el atletismo
de toda la vida y los que lo seguimos desde siempre, desde pequeños, a mí no me gustan y creo que están haciendo un flaco favor al atletismo. Yo soy consciente de que para competir con otros deportes hay que realizar algunos cambios, pero no creo que deban hacerse digamos en el core, ¿no? En la parte competitiva del atletismo, en la parte estructural del mismo, sino tienen que ser cambios pues a la presentación que puede hacer una televisión, pues por ejemplo estas cosas de presentar a las atletas de manera diferente me pueden parecer interesantes, pues tema de marketing por parte de las federaciones, de los mítines, de los propios atletas, tema de tecnología, me parece muy interesante, pero tocar la estructura de las propias pruebas y incluso suprimirlas, como es el caso ahora, me parece un error absoluto y no creo que en ningún caso vaya a beneficiar a nadie. Me parece muy interesante esto que dices del marketing y vamos a entrar en ello, ¿no? De la publicidad, porque claro, estás hablando de atletas de nivel mundial, Christian Taylor, Noah Lyles, gran especialista en 200, y que es de todo que puede hacer 100, pero sobre todo su prueba es el 200, Yulimar Rojas, que ha estado a punto de batir el récord del mundo de triple este año, Daniel Stahl, atletas españoles que también tienen posibilidad de ir a la Diamond League, como Ana Peleteiro, Bruno Hortelano, Fernando Carro, que claro, van a ver que tienen menos visibilidad de cara al gran público, porque al final la Diamond League, nos guste o no, es la gran competición de citas durante el año de la IAF, quitando los grandes campeonatos, que claro, no van a tener esa presencia. ¿Cómo les puede afectar esto al bolsillo, Javi, por ejemplo? Van a tener menos publicidad, van a tener menos presencia, y al final esto también les puede provocar que tengan menos patrocinios, que no ganen ese dinero tampoco en esos mítines, etcétera, ¿no? Esto es una rueda que les va a afectar económicamente. Sí, así es. Eso ya se estaba hablando en el Campeonato del Mundo de Doha, claro, la gente ya estaba con las orejas para arriba diciendo que si eso al final iba a llevarse para adelante, ¿no? Entonces la gente que tenía o que acababa el contrato este año, pues claro, toda la gente que tú has mencionado, la gente de esas pruebas, pues estaba un poco fastidiada. Porque decía, ¿se ha hablado bueno, de esto? Por ejemplo, tú que estás ahí más metido en el mundo, en los mundiales de Doha, ¿los atletas ya sabíais que esto podía ser así? sí, así. De hecho, se habló en el hotel de concentración y la gente estaba con la mosca detrás de la oreja, diciendo que si esto seguía así, pues bueno, hay premios por Diamond League, hay premios por visibilidad y al final tú tienes premios por todo, ¿no? Al final cuando una marca te patrocina, tú lo que le tienes que dar es ese retorno. Si tú al final te están quitando un retorno como es, bueno, el mejor retorno Sí, prácticamente ahora mismo a nivel de club, pues entonces, claro, al final obviamente, pues en el contrato en vez de pagarte X, pues te pagarán X menos Y. Entonces eso sí que es verdad que ahí la gente pues estaba con la mosca detrás de la oreja. Bueno, ya te digo que yo siempre le decía lo mismo, ¿no? Que el martillo, como nunca ha estado, pues nosotros seguimos tranquilos. Lo que no sabemos si nuestro circuito, porque nosotros teníamos un circuito aparte, que sí que es verdad que los premios eran pues una tercera parte de lo que se ganaba en la Diamond League, y entonces pues bueno, yo espero por lo menos que no lo toquen, ¿no? Porque sí que es verdad que aún así estaremos como 2 o 3 niveles por debajo, pero por lo menos que virgencita que me quede como estoy. Claro, porque claro, tenemos la Diamond League con sus 14 citas, este año va a haber una más, también hay que decir que este año tiene un patrocinador nuevo, la famosa, los chinos de Wanda, ¿no? Pues los mismos que patrocinan el estadio del Atlético de Madrid, pues se han metido dentro del mundo del atletismo y hay 14 citas con estas condiciones, ¿no? Y luego hay como un escalón por debajo, lo que es el IAF World Challenge, pero claro, uno, no son 14 citas, ya son 8. Y dos, ¿qué visibilidad tiene de cara al gran público quitando la cita en cada país, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid, pues lógicamente sí que tiene en España relevancia, pero no relevancia mundial, ¿no? Al final también es lo que tú decías, no tiene la misma relevancia que si compites en la Diamond League. Claro, eso al final yo creo que la IAS también tiene que trabajar ahí. Tiene que trabajar para un circuito, para ofrecer esos derechos televisivos a menor coste, pero por lo menos que
que le den visibilidad, porque sí que es verdad que, bueno, ya sabemos que aquí a nivel nacional, pues las cadenas están muy, muy metidas y te ofrecen eso, pero sí que es verdad que a lo mejor la World Challenge de Madrid, pues yo qué sé, en Croacia, pues seguramente no se vea, ¿sabes? A lo mejor estás trayendo aquí a Sandra Perkovic. Entonces, ahí yo creo que la IA, si es capaz de vender el producto a nivel europeo, a nivel mundial, pues mira, chapo por ellos, ¿no? Pero yo creo que no sé, ¿no? Eso va a ser bastante, bastante difícil. Y otra cuestión, es que encima montan todo este cambio en año olímpico. ¿Os parece el mejor momento para anunciar toda esta todo este recorte en la Diamond League? Bueno, yo la verdad que ya hemos visto encima el tema de que la clasificación para los Juegos Claro, Olímpicos claro, encima. viene determinada en gran parte por las competiciones que hagas, el nivel de las mismas y el puesto que obtengas en ellas, ¿no? Pues sí, a estos atletas realmente no sé hasta qué nivel va a afectarles pues, a la hora de Claro, a lo realizar mejor estas mínimas o estos puntos. a un Christian Pero, Taylor, a un Will Clay, a hombre, un esos no van a Jonas tener Rojas no problemas. van a tener ningún problema. Pero esa gente que batallaba en las Diamond Leagues, que a lo mejor iba a la de su país y estaba ahí metido de cara a clasificarse para los Juegos Olímpicos, se va a tener que buscar las habichuelas también por otro lado. Sí, no sé exactamente cómo se equiparará y cómo se solucionará, pero sí, la verdad es que efectuar este tipo de cambios justo en año olímpico y coincidiendo además pues con este cambio en la reglamentación en cuanto a mínimas y entradas a los Juegos Olímpicos, pues resulta sorprendente, la verdad, sí. Javi, a ti no te afecta mucho porque, como decimos, tú no esperabas que entrara el martillo en la Diamond League, pero también es bastante triste que haya pruebas que ya tengáis asumido que no vais a tener presencia en la máxima competición. Por ejemplo, martillo, la marcha, que tampoco ni está ni se la espera, las pruebas combinadas. ¿Qué pasa con las pruebas combinadas? Por ejemplo, también es una disciplina del atletismo y es una disciplina que cada vez tiene menos competiciones de alto nivel para brillar. El gran fondo, 5.000 y 10.000, ahora tampoco va a tener presencia. Y si encima ahora le unes todas esas pruebas, 200, obstáculos, triple y disco, es que prácticamente la mitad, no la mitad, pero un tercio del atletismo es como si fuera atletismo de segunda. Sí, las combinadas, el martillo, la marcha, todo lo que no entrábamos en la Diamond League teníamos nuestro circuito aparte, pero claro, ¿cuántos 20 kilómetros marchas puedes hacer a lo largo del año? ¿Cuántas combinadas puedes hacer a lo largo del año? Entonces, pues dentro de esas tres especialidades, pues mira, si me apuras hasta el martillo salía ganando. Pero sí que es verdad que, como bien dices, que es una situación que lleva muchos años. Ya estás acostumbrado a ella, sabemos perfectamente que es muy difícil o casi imposible entrar en esa Diamond, con lo cual seguramente el martillo y los representantes de martillo que están ahí en la asociación pues pedirán que ni nos muevan, ¿no? Que no queremos estar más arriba, pero que... Hombre, igual Javi os puede incluso, en cierto modo, dado que ya teníais una situación más o menos estabilizada, igual este revuelo os puede beneficiar en cuanto a que haya otras pruebas que metan presión y si sale algo, pues como esta asociación o alternativas que puedan salir y que puedan beneficiar al martillo, ¿no? Igual es un momento también para meter un poco de presión por vuestra parte también y eso que puede... Sí, lo que pasa es que el circuito de martillo que no iba fuera parte. Lo más normal es que siempre se metían en la GIA World Challenge, por ejemplo en Madrid, ¿no? Cuando sí, lo que era claro, antes sí. Madrid, pues ahí se metía ya y entonces era pues dos circuitos. Estaba la GIA World Challenge por un lado y la World Challenge de martillo por el otro, pero se hacían en el mismo sitio, con lo cual hacías como dos en uno, pero sí que ahí los premios, pues al final los premios están estipulados por la Federación Internacional, con lo cual pues estaba un poco ahí por el lado. Después la organización sí que puede dar, como bien sabemos, puede dar el premio que quiera, pero bueno, casi siempre pues todo el mundo se ciñe a lo que dice la normativa y listo. ¿Y creéis que este revuelo puede hacer recapacitar a Sebastián Coe? Ojalá. Difícil. Yo creo que va a depender de los atletas, de estos atletas que hemos hablado de alto nivel, que se han posicionado, ¿no? Que han dado un paso adelante y al final el poder lo tienen ellos, por mucho que el político en el deporte al final
por mucho que esté al cargo de una asociación, de una federación, depende 100% de los atletas y si estos se organizan y son capaces de proponer alternativas realistas y de meter esa presión y pues yo creo que sí que al final habrá que no les quedará otra que ofrecer alternativas, replantearse estas medidas que están tomando y seguro que vamos a ver algún cambio en cuanto a la posición inicial de la IAF, estoy convencido. Porque, claro, ¿os esperabais también que la entrada de Sebastián Coe trajera este halo de polémica? Sobre todo después de ser el sucesor de quien es, ¿no? De toda esa época con Lamine Diack, más oscura, sobornos, cuyo reflejo fueron precisamente los mundiales de Doha y todo lo que sucedió allí en términos de público, de condiciones climatológicas, etcétera, porque parecía que Sebastián Coe iba a ser el revulsivo positivo, pero está siendo quizás todo lo contrario. Sí, bueno, el Mundial de Doha es algo que le viene impuesto, sí, ¿no? Eso, ahí yo lo veo. Eso es el sí, de esa manera. de lo que llega de toda la gestión anterior. Sí, el tema, el otro, pues sí, bueno, siempre cuando un tío viene de la élite del deporte, pues espera que mejore el deporte. Entonces, por eso cosas como la de ahora, pues es difícil comprenderlo. Entonces, yo creo que, bueno, yo lo veo difícil, ¿no? Pero bien como ha dicho Nacho, que si todos los atletas de todo el primer mundial, incluso los que están dentro de la Diamond, nos ponemos todo el mundo de acuerdo y luchamos todos para la misma dirección, pues se pueden intentar cosas. Pero como salgan algunos que estén a favor de lo de ahora, incluso no se quieran posicionar porque, bueno, su prueba no ha sido afectada, pues ahí viene un poco el problema. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que si todos vamos a una, aunque sea muy difícil de cambiarlo, pero yo creo que nos tienen que escuchar y que todo el mundo sea igual, claro que sí. Bueno, de momento lo que sí que es seguro es que este formato se mantiene en 2020. O sea, han dejado abierto lo que suceda en años posteriores. Supongo que van a experimentar a ver qué pasa, porque al final lo que están haciendo es experimentar con un deporte como el atletismo, pero claro, están haciendo que un deporte multidisciplinar como es este, con muchísimos años de historia, se están cargando un poco esa multidisciplinaridad, ¿no? Porque si ya estás diciendo que estas pruebas no me valen, ¿por qué no valen y si valían hasta hace nada? Sí, es curioso que por un lado están introduciendo pues este tipo de relevos mixtos A mí, por ejemplo, el alguna... relevo mixto me gusta, no me parece mal. Sí, no tiene por qué ser mal, pero igual no a costa de realizar otro tipo de cambios, pues entre un relevo mixto y una prueba de triple salto, pues no hay color, en mi opinión, por lo menos. Yo creo que habría que sentarse y pensar por qué el atletismo sigue siendo uno de los deportes más importantes en los Juegos Olímpicos después de más de 100 años, ¿no? Y ha sido, yo creo, entre otras cosas, por esa diferencia, ¿no? Esa multidisciplinariedad de la que hablas, esa objetividad en las pruebas, esa estabilidad, digamos, de que siempre las pruebas pues han podido ser comparables, ¿no? Con las de otras épocas, porque no ha habido grandes cambios realmente en lo que es la estructura propia de las pruebas, ¿no? El atletismo tiene de bonito, yo creo, eso también, que son pruebas simples, fáciles de entender, sin grandes complicaciones, y yo creo que no entiendo este afán realmente de querer modernizarlo todo. Llamarme clásico y antiguo y anticuado, pero a mí yo creo que la clave del atletismo realmente, y yo no creo que el atletismo esté en tan mala situación como nos quieren hacer ver, que hace falta una revolución total, que hace falta... yo no lo veo. Yo llevo viendo atletismo toda la vida y sé que pues igual hay en países o hay zonas del mundo o hay franjas de edad ahora mismo, pues igual a las que no se sienten tan atraídas, pero va a ser una competición o organizar un campeonato en Alemania o en Finlandia o estos países con tradición atlética increíble y seguimos viendo estadios llenos y competiciones que nos ponen la piel de gallina. Hemos visto incluso en Doha que a priori parecía
que iba a ser un campeonato pobre por la falta de público, por las condiciones climáticas. Hemos visto unas competiciones espectaculares, hemos visto que al final, incluso los últimos días, se ha llenado el estadio. Así que yo no veo esta necesidad que nos están intentando hacer ver de tener que cambiarlo absolutamente todo el atletismo. Cambios sí, pero los justos y con cabeza y sobre todo con el consentimiento de los atletas, que son al final los que hacen el deporte y los que permiten que siga siendo el deporte rey para todos nosotros. Al final eso está claro. Los que importan son los atletas. Y para acabar, no quería perder la ocasión de preguntarte, Javi, estás empezando, ¿no?, ahora la pretemporada, ya pensando en los Juegos Olímpicos. ¿Qué tal? Porque claro, después de el 2019 que has tenido con 4 récords de España, rozando la barrera de los 80 metros, tercero en el ranking mundial, finalista en los mundiales de Doha, ¿qué esperas del 2020? Pues sí, esta es mi primera semana entrenando y las agujetas, ¿no? Un poco. Sí, eso. Estoy, vamos, que no me puedo ni agachar, pero sí que es verdad que con muchas ganas. Cuando uno termina así la temporada, pues tiene muchísimas ganas y somos ambiciosos. Sabemos que la temporada invernal este año es menos importante, pero bueno, con un objetivo muy ambicioso, ¿no? Como son, pues, pasar esa barrera de los 80 metros, que nos quedamos muy cerquita este año. Y luchar por Tokio, o sea, vamos a luchar por las medallas, ¿no? Este año nos hemos quedado tan cerca que no podemos pensar otra cosa, así es que tenemos 2 objetivos claros y es lo que vamos a hacer, así es que no queda otra cosa que ponerse las pilas y trabajar día a día para conseguirlo. Bueno, ¿y la faceta política qué tal va? No te voy a meter ningún marrón, no te preocupes, únicamente no, bien, saber qué bien. tal te va. Muy bien, la verdad es que muy bien, me dejan trabajar, la verdad es que sorprendido de todo lo que se puede hacer, de todo lo que se puede ayudar y la verdad es que con ganas, ¿no? Porque hay cosillas que van para adelante y todo el trabajo pues se ve recompensado. Sí que es verdad que desde dentro es todo de otra manera, pero contento de que me hubieran dado la oportunidad y trabajando. Bueno, muchas gracias, Javi, por atendernos. Como siempre es un placer escucharte y mucha suerte de cara a este mágico 2020 que seguro que va a acabar mejor que el 2019. Muchísimas gracias. Y Nacho, gracias nuevamente por estar ahí. Contaremos contigo para más programas porque la verdad es que aportas muy bien cómo es la mentalidad el aficionado, el atleta, el que está dentro y el que quiere defender esa esencia del atletismo. Me ha gustado mucho eso de la esencia del atletismo. Vale, gracias, Pablo. Un saludo. Bueno, y ahora nos vamos a conocer un poquito de historia del atletismo con nuestra sección dedicada a ello. Así que no os mováis. 9 de noviembre de 1989, fecha de la caída del muro de Berlín, fecha en la que finalmente la Alemania dividida en dos se volvía a reunificar. Hace un par de días, ese 9 de noviembre de 2019, se conmemoraban 30 años de la caída del muro de Berlín. Un muro que desde el año 1961 había dividido en dos la ciudad, una Alemania que se había partido por la mitad en 1949 tras la Segunda Guerra Mundial. Con la caída del muro salieron muchas cosas a la luz, pero una relacionada con la historia del atletismo, yo diría que una relacionada con la historia más negra del atletismo, del dopaje y de todo lo que ha conllevado hasta la fecha, porque todavía a día de hoy se sigue hablando y mucho de todo lo que sucedió en la República Democrática Alemana. Con motivo de ese 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, no queríamos pasar la oportunidad de traer la historia de cómo se organizaba ese sistema de dopaje que llevó a más de 400 medallas olímpicas entre 1972, los Juegos de Múnich, y 1988, los de Seúl,
gran cantidad de medallas en mundiales, en campeonatos de Europa, ya relacionados con el atletismo, y como decimos, récords mundiales que hasta la fecha todavía existen. Hay 3 en vigor, 3 sobre los que sigue y seguirá estando por encima la sospecha, la duda de este periodo negro, como son los del disco masculino y femenino. Jürgen Schult lanzaba 74.08 en el año 86, Gabriel Reinst hacía una marca de 76.80 en el año 88 y, como no, ese récord de 400 femenino de Marita Koch, que en Canberra en el año 85 corrían 47.60. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre va a estar dentro de la sospecha? Porque se demostró que ese sistema orquestado por la República Democrática Alemana ha sido incluso juzgado, ha sido condenado, y aún así esas marcas todavía siguen estando presentes. Pero para entender este proceso también hay que entender todo lo que estaba sucediendo en Europa desde el final de la Guerra Mundial, desde la separación de las dos Alemanias y el hecho de que la República Democrática Alemana se separara como un país comunista. ¿Qué quería el gobierno? ¿Qué necesitaba del deporte el gobierno? La propaganda, ¿no? Porque al final el hecho de que se consiguieran grandes registros, gran cantidad de medallas, era publicidad para el régimen comunista que estaba al mando de un país como era la República Democrática Alemana. Por lo tanto, ¿la solución cuál era? Para intentar efectivamente que ese gran número de éxitos pudiera ensalzar las virtudes de un país como el alemán, en este caso. Pues un plan establecido que en un primer momento no fue como tal, fue a partir del año 1974 cuando ya realmente se orquesta y se organiza de tal manera y como la mayoría de la gente lo conoce, pero desde bien pequeñitos, para captar talento, para meterlo rápidamente en la red de la que estamos hablando y poder sacar esos grandes campeones, pero a costa de un sistema de dopaje, como vamos a explicar ahora mismo. Como decimos, desde antes de 1974 ya existía claramente dopaje dentro de la República Democrática Alemana, pero no era algo más desorganizado, por así decirlo, ¿no? Sí que se utilizaban esteroides, se investigaba en cierto modo de cara a que los entrenadores pudieran suministrar a los atletas y los médicos, también los médicos a los entrenadores y los entrenadores a los atletas siempre algo engañados, ¿no? Porque al final lo que se le decía es que también en tiempos difíciles, en tiempos, como decimos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues no se alimentaban correctamente y entonces les suministraban este tipo de sustancias, como la que vamos a hablar después, el oral Turinabol, de cara a decirles, oye, esto es un complejo vitamínico para esas carencias que tienes en tu alimentación, para que no tengas ningún tipo de problema y puedas seguir mejorando y puedas seguir entrenando con normalidad. Esos deportistas entraban ya desde niños en ese plan establecido, pero, como decimos, todavía no se estructuraba de tal manera en el que estuvieran involucrados diferentes estamentos, como así lo fue posteriormente. ¿Cuándo sucedió esto? Año 1974, como lo decimos, un plan organizado que se pone en marcha a partir del 23 de octubre y es el archifamoso y muy conocido Plan 1425. ¿Cuál fue el 1425 y quiénes estuvieron involucrados y quiénes posteriormente fueron juzgados, aunque nadie llegó a entrar en prisión por culpa, o sea, después de haber sido juzgados? Sí que hubo unas indemnizaciones y posteriormente también se creó una asociación de víctimas de dopaje. El plan
1425, estaba dentro del Plan Económico Nacional y tenía como objetivo este proceso por el cual los atletas iban a recibir unas sustancias y involucraba, como decimos, a diferentes estamentos. Desde la investigación, desde las farmacéuticas que iban intentando mejorar el producto para que los atletas pudieran mejorar su rendimiento. De esas farmacéuticas pasaban, como decimos, ese oral turinabol, un esteroide que lo que hacía era sobre todo incrementar la musculatura de los y las atletas. Lo pasaban a los médicos se lo recetaban los atletas y por medio de los entrenadores al final les daban esas sustancias y ellos realmente tampoco sabían qué estaban tomando. Y de ahí que también posteriormente hayan nacido una asociación de víctimas del dopaje, porque luego detallaremos todos los efectos secundarios de las atrocidades que se cometieron por aquel entonces en la RDA y que ha acabado con unos efectos en los atletas que, vamos, que prácticamente han arruinado, y sin él prácticamente han arruinado su vida posterior. ¿Quiénes estuvieron involucrados? Pues desde Erich Honecker, que por aquel entonces era el presidente del Consejo de Estado y era el secretario general del partido, es decir, la cabeza más visible de la RDA. Manfred Ewald, presidente del Deutscher Turn- und Sportbund, algo así como el Instituto de Deporte. Manfred Hopner, que era el vicepresidente del Servicio de Medicina Deportiva. Y Alfons Lennart, que era el director por aquel entonces en funciones del Instituto de Investigación del Deporte y la Educación Física. Entre ellos, que luego fueron, como decimos, condenados, aunque ninguno de ellos acabó yendo a prisión, organizaron este plan que involucraba a 400 médicos, entrenadores y funcionarios y que llevó a entre 7.000 y 10.000 atletas de diferentes disciplinas, entre ellas, por supuesto, el atletismo. Se calcula que son más de 10.000 si tenemos en cuenta todo el periodo de la RDA, pero directamente en este plan 1425 se estima que entre 7.000 y 10.000 fueron los atletas implicados. En un proceso que tuvo su juicio ya posteriormente en el año 2000. Como decimos, estos responsables no acabaron entrando en prisión y lo que se llevaron los atletas fueron 10.000 euros de indemnización por parte del gobierno y otros 10.000 por parte de la farmacéutica que estaba implicada en este proceso, ¿no? Un proceso triste y que tiene casos tan extremos como el de Heidi Krieger, una lanzadora de peso que por culpa de toda la cantidad de anabolizantes, de esteroides y de ese oral turinabol que recibió a lo largo de su carrera deportiva, pues los cambios y, claro, una gran cantidad de hormonas masculinas que recibió, pues finalmente acabó cambiándose de sexo. Y entonces, hoy en día es Andreas Krieger. Pero, como este caso, hay muchos más. Yo recomiendo, ya salió hace unos años, pero es un reportaje muy bueno relacionado con este mundo de la RDA y del dopaje de Estado. Precisamente también hablan con Andreas Krieger, un informe Robinson de los compañeros de Movistar Plus. Dejo el enlace también en la descripción de este capítulo y de este programa, porque merece y mucho la pena. ¿Qué pasaba si los atletas empezaban a sospechar? Porque claro, al final a ti te dicen que estás tomando un complejo vitamínico, pero empiezas a entrenar, ves que tienes grandes cambios físicos, ves que mejoras, ves que cada vez tienes una musculatura mayor, que puedes entrenar más y más y más, y encima cada vez te están aumentando la dosis de esas pastillas azules que te están dando, pues uno comienza a sospechar. ¿Cuál fue la solución en este caso de la RDA? Primero, apelar al sentimiento nacional, ¿no? Es decir, esto lo estás haciendo por tu país, lo estás haciendo para mejorar y para traer la gloria de la República Democrática Alemana. Y si no, pues tendrá
te las tendrás que ver con la Stasi, que era la policía judicial en aquel momento. Es decir, o estás con el sistema o estás contra el sistema y entonces eres un enemigo de la patria. Era así de duro, era así de difícil, pero así tenían totalmente controlado el tema de los atletas, sobre todo los atletas, también de los entrenadores, que no se rebelaban contra este plan 1425 que, como decimos, finalmente trajo más de 400 medallas olímpicas para el deporte de la RDA. Ya para terminar con este repaso, como decimos, historia negra del atletismo y que todavía sigue coleando a día de hoy. Todavía no se sabe qué va a pasar con esos récords. Ha habido incluso alguna propuesta de que se eliminaran, de que se pusieran récords nuevos, de que se pusiera una fecha límite y que a partir de ahí en adelante fueran los récords servibles, porque muchos de ellos están manchados por la sospecha del dopaje. Pero de momento ahí siguen en la tabla de récords y la verdad son récords que es que prácticamente ni se han acercado. Sobre todo el de disco femenino, el de Gabrielle Reinsch, 76-80. Actualmente pues tenemos a Sandra Perkovic, a Jaime Pérez y a Denia Caballero rozando los 70 metros, pasándolos, pero a más de 5 metros de ese récord mundial de 1988. De Marita Koch, Nasser, la atleta, la campeona mundial en Doha, sí que se ha acercado, pero claro, a medio segundo. O sea, vimos una carrera totalmente espectacular en los mundiales, en los últimos mundiales celebrados en octubre, en la que tanto Nasser como Shaune Miller-Uibo batían y hacían unos registros espectaculares, pero aún así estaban a más de medio segundo de esos 47-60 de Marita Koch. Y encima todavía tenían por delante a Yamila Kratochvilova, que hizo 47-99, o sea, ni siquiera estaban entre las dos mejores del ranking. Y ese récord de Jürgen Schult, 74-08, sí que es cierto que en su momento Virgilius Alekna, el gran discóbolo lituano, y también el estonio Gerd Kanter, pudieron soñar con superar esos 14-08, no lo consiguieron en su momento, y actualmente Daniel Stahl sí que parece un atleta que pueda estar regularmente por encima de los 70 metros, pero todavía le quedan varios metros de cara a poder soñar con superar ese registro del atleta de la República Democrática Alemana. Como decimos, para acabar, ¿qué consecuencias ha tenido esto para los atletas, para los afectados de este plan de Estado que orquestó la República Democrática Alemana? Pues la lista es larga y la lista de problemas, la verdad es que a uno le hiela la sangre el hecho de que estos atletas hayan tenido que pasar lo que han tenido que pasar en su vida. Como decimos, Heidi Krieger incluso tuvo que cambiarse de sexo, pero es que entre esos efectos secundarios que dejaba el uso del oral turinabol está el cáncer, está problemas óseos, trastornos alimenticios, infecciones en los ovarios y esterilidad, abortos, depresión y ya encima en generaciones posteriores problemas en los niños como malformaciones e incluso ceguera. Esto le hace a uno que pensar y siempre tenemos que tener muy presente lo que sucedió durante esos años, no solo en la RDA, pero recordamos este caso con motivo de esos 30 años de la caída del muro de Berlín, porque no tiene que volver a suceder algo así y siempre hay que perseguir el hecho y es un poco, quizás no a tan escala, pero por ello ahora mismo todavía sigue sancionado el equipo ruso y también sorprende, ¿no? Casos como el que está sucediendo ahora con Alberto Salazar, que todavía puedan seguir sucediendo este tipo de cosas, pero siempre hay que tener en cuenta y hay que tener muy presente este tipo de historias de cara a que no vuelvan a suceder.
Y con esto terminamos este programa, un programa en el que hemos debatido por esos cambios de la Diamond League, de la IAF, polémicos cambios, junto a Javier Cienfuegos e Ignacio Sarmiento, y en el que también hemos repasado un trocito de historia con motivo del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Si os ha gustado, suscribiros a iVoox, suscribiros al canal de YouTube, y el próximo lunes volveremos. Así que tengáis feliz semana. Adiós.